Vamos a hablar ahora del cambio de gabinete, el tercero del gobierno del presidente Boric, y esta vez no hubo sillas. En el último cambio de gabinete, las sillas habían sido fuente de especulación. Bueno, esta vez prefirieron hacerlo todos de pie y así no hubo problemas. Claro, las otras hubo que sacar y poner sillas a medida que iban cambiando los ministros que entraban o salían. Finalmente no hubo sorpresa, fue un cambio de gabinete bastante acotado, en que hubo modificaciones en 5 carteras y que no tocó el corazón del comité político de la moneda. La oposición calificó este ajuste como cosmético. También el día de hoy es un día clave. Podemos hacer oficial desde la moneda que el presidente va a anunciar también cambios en las próximas horas. La confirmación la dio la portavoz del gobierno pasadas las 10 de la mañana. Un nuevo cambio de gabinete se preparaba en la moneda y en los patios del Palacio la expectación era total. Y a la 1:30 de la tarde, instrucciones finales antes de concretar el anunciado ajuste ministerial. Acepta renuncias de ministras y ministros de Estado en las carteras que se indican. Su nombre sonó fuerte en los cambios de gabinete anteriores, pero para Marco Antonio Ávila, la tercera fue la vencida, como reza el dicho. Revolución Democrática dejó la cartera de Educación y pasó por primera vez al Partido Comunista. Su nuevo titular, el ex subsecretario de Desarrollo Regional Nicolás Cataldo, un nombramiento que generó controversia. No es la persona apropiada, militante y activista del Partido Comunista, plagado de ideología dicho partido y fuertemente politizado. Aquí se requería una persona técnica. Yo lo que esperaría es que Educación no se convierta en una trinchera para la oposición. Así que yo ahí hago una invitación a que lo tomemos con altura de mira y que podamos construir. También de RD, aunque su salida se anticipó al cambio de gabinete, el viernes Giorgio Jackson comunicó su renuncia indeclinable al Ministerio de Desarrollo Social ante el anuncio de una acusación constitucional en su contra. La ex titular de Bienes Nacionales y militante del Partido Comunes, Javiera Toro, fue nombrada en su lugar. Desempeñar fielmente el cargo de ministro de Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes. Bienvenida a este nuevo. Sentar las bases para un sistema nacional de cuidados y la implementación de la Ley de Garantías de la Niñez entre sus primeros desafíos. Y aunque sus dos antecesores salieron de la cartera entre polémicas, en su primera vocería Toro apuntó a la continuidad. Es fundamental lo que ya se ha venido haciendo y vamos a seguir en esa senda. Ministro de Aguirre, ¿dónde está? Primero, gracias por venir acá saliendo del hospital. Solo 5 meses pasaron desde su nombramiento hasta ahora, el periodo en que estuvo a la cabeza del Ministerio de las Culturas, paros de los gremios, públicas diferencias con el presidente sobre la Feria del Libro en Frankfurt y polémicas en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe marcaron su gestión. Este miércoles debía entregar el Premio Nacional de Artes, pero el evento fue suspendido y Jaime de Aguirre removido del cargo. Yo me vengo bajando de un avión. Pero eso implica un desafío mayor, que es llegar hoy al ministerio y poder hacer un traspaso. Recién llegada de España, la actriz Carolina Redondo daba cuenta así de su aterrizaje en el Ministerio de las Culturas, una primera vocería en la moneda, seguida en primera fila por sus papás, la diputada Carolina Marzán y el actor Claudio Arredondo. ¿Y como papá está chocho? Imagínate. Bienes Nacionales, en tanto, quedó en manos de Marcela Sandoval, la única representante de RD en el nuevo gabinete, mientras que en Minería, Marcela Hernando dejó su cargo en manos de Aurora Williams, también militante del Partido Radical y quien conoce bien la cartera, pues ya le tocó liderarla bajo el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. El mandato es explícito: consolidar la política nacional del litio y que todos los actores participen de este sector tan relevante para la economía chilena. 4 mujeres y un hombre se integran al gabinete en el tercer gran ajuste ministerial de la administración Boric, aunque en la oposición apuntaron a cambios cosméticos que no tocaron los ministerios clave del gobierno ni afectaron los equilibrios de poder entre los partidos oficialistas. Y este cambio de gabinete, que ha sido bastante superficial, no va a generar cambios positivos para el presidente de la República. Esto no es un cambio cosmético, estamos hablando de ministerios, como lo hemos dicho, importantes. Si bien son sectoriales, son sumamente relevantes para la vida de las personas. Así comienza el tercer tiempo del gobierno, a 1 año y 5 meses de iniciada la administración Boric. Vamos a ver cómo queda la configuración de los partidos políticos, el equilibrio o el cuoteo, como se le dice, dependiendo con cuánto cariño se quiera hablar de esto, de cómo quedan los partidos políticos en un gobierno. Los independientes son mayoría 9,
4 mantiene el Partido Socialista, que no fue tocado por este cambio de gabinete. Y los grandes ganadores son el Partido Comunista, en primer lugar, porque obtiene un nuevo ministerio, queda con 3, obtiene el Ministerio de Educación, que es muy importante. Convergencia Social, que es el partido del presidente Boric, se mantiene con 3 cargos dentro del gabinete. El PPD se mantiene con un cargo, Comunes tiene un cargo, el Frente Verde Social tiene 1 y el Partido Radical, a pesar de que hay cambio en el gabinete, se mantiene, porque es el Ministerio de Minería lo mantiene con cambio de ministra, eso sí. Y Revolución Democrática, decíamos, es el partido más golpeado en este cambio de gabinete. Perdió el Ministerio de Desarrollo Social y perdió el Ministerio de Educación y quedó con el Ministerio de Bienes Nacionales. Así comenzó el gobierno con una fuerte influencia, siendo parte del comité político, y hoy queda relegado a solo un ministerio. Ministro, ya se confirmó su salida del ministerio. Cuidado, a la vuelta hablamos. La llegada del en ese entonces ministro de Educación a La Moneda era motivo de expectación. Su nombre se daba como una de las salidas seguras en este cambio de gabinete, lo que se confirmó minutos después, marcando un duro golpe para Revolución Democrática, pero no el único. Javiera Toro Cáceres, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Así, el partido fundado por Giorgio Jackson perdía las carteras de educación a manos del PC con Nicolás Cataldo y Desarrollo Social, siendo Javiera Toro de Comunes la nueva titular de ella. Escenario que resintieron desde RD, calificando como una merma en torno a los cargos que tenían antes de este ajuste y por el momento que están enfrentando. Sin duda alguna estamos viviendo un momento de crisis importante por el caso Convenios, Democracia Viva, todo lo que implicó que militantes nuestros entraran en actos de corrupción, de irregularidades. Es que RD sigue en el ojo del huracán por el caso Convenios, ya que en ese partido militaban Daniel Andrade y Carlos Contreras, el fundador de Democracia Viva y el ex seremi de Vivienda de Antofagasta respectivamente, quienes saltaron a la luz pública tras destaparse los traspasos de dinero del Mimbo a dicha fundación. Además, Andrade era en ese entonces pareja de la diputada de RD Catalina Pérez, hoy suspendida de su militancia. El presidente de la República hace los cambios de gabinete evaluando particularmente la gestión de los ministerios, más que respecto a presencia o no de partidos o de coaliciones. Que nuestro gobierno y el presidente de la República no se guía por la lógica del premio y del castigo, ¿no? Del garrote y la zanahoria. Declive ministerial de uno de los partidos fundadores del Frente Amplio, el que hoy solamente tiene a la cabeza la cartera de Bienes Nacionales con Marcela Sandoval, exdiputada, quien fuera hasta hoy directora nacional de Prodemu. RD sale del eje político y queda relegado a un segundo plano por los hechos de corrupción que los afectan. Con sus actos, el presidente acepta que la relevancia de RD se va con Jackson. Creo que el mismo partido tendrá que hacer las evaluaciones correspondientes sobre el cambio de gabinete, pero aquí hay que sacar la cuenta grande, que es mejorar el gobierno. Iniciado este gobierno, Revolución Democrática formaba parte del comité político con Jackson como ministro de las Express. Luego, tras el primer cambio de gabinete, RD salió del comité político, pero seguían siendo una voz importante en el gobierno. Ahora, solo con Bienes Nacionales, una cartera de poca influencia política para algunas voces. ¿Cómo queda RD? Quedó relegado a un espacio muy menor dentro del gabinete. Esa es una consecuencia profunda en las relaciones entre los partidos del Frente Amplio. Camino de RD que ha estado golpeado por el caso Convenios, el que para muchos le pasó la cuenta en este tercer cambio de gabinete. Pero este cambio de gabinete ha significado no solamente un reordenamiento de las fuerzas políticas, sino que también es la recuperación de la paridad dentro del gabinete. Un objetivo que se había puesto el presidente Gabriel Boric al comenzar su gobierno, pero que había ido perdiendo en el camino y que recuperó en el día de hoy. Veamos cómo era su gabinete cuando comenzó el gobierno. Lo anunció en enero del 2022, asumieron en marzo del 2022, pero lo había anunciado en enero. ¿Se acuerdan ustedes? Ahí cuando veíamos la imagen de todo el gabinete en el frontis del Museo Nacional de Historia Natural. En ese entonces eran 10 hombres y 14 mujeres. No era paridad, era superioridad de las mujeres en ese primer gabinete. Claro, esto fue cambiando gradualmente en el cambio de gabinete en septiembre, luego en el cambio de gabinete en marzo de 2023. Y vamos a ver entonces cómo se fue moviendo hasta llegar en abril, cuando sale Analía Uriarte y es reemplazada por Álvaro Elizalde, a una mayoría de hombres. Quedó en abril el gabinete formado por 13 hombres y
11 mujeres. Y eso es lo que cambia entonces en el día de hoy, porque con el ajuste ministerial hay 2 de las carteras en las cuales hombres son reemplazados por mujeres. Ocurre en desarrollo social y también en la cartera de culturas. Y por lo tanto se vuelve a equilibrar hacia el lado femenino y quedan con 11 hombres y 13 mujeres. O sea, desde el día de hoy vuelve a haber mayoría femenina en el gabinete, tal como era al principio del gobierno.